proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. En 2009 se estrenaba Avatar, una película de ciencia ficción que James Cameron llevaba preparando años y años. El artífice de otras obras ilustres como Titanic apostó todo por una película cuyos pilares había articulado a partir de una serie de sueños que tuvo muchos años atrás. Avatar reventó las taquillas de todos los cines del mundo y se posicionó como una película que iba a marcar un antes y un después en la historia. El fantasioso y bucólico mundo de Pandora dejó a pocos indiferentes. Gran parte de la sociedad quedó prendada por estos seres azules que reflejaban un sistema humanoide, un elenco de sociedades tribales que recordaba a ciertas organizaciones humanas, antes de que éstas fueran pervertidas por el transcurso de la industrialización y su consecuente mella. Es más, el propio director señaló que se había inspirado en etnias como la maorí para la confección de la obra. Por supuesto, también hubo severas críticas hacia la obra, a pesar del tremendo éxito que ésta tuvo, y es que, entre otras cosas, fue acusada de reforzar esa idea de Salvador blanco, de Mesías caucásico que acude a prodigar su verdad por tierras aparentemente menos civilizadas, y es que Avatar reproduce patrones de apropiación cultural, de etnocentrismo, legitima la idea de que el progreso es sinónimo de avance tecnológico, de industrialización, etc. Por supuesto que sí, pero, no obstante, no vamos a centrarnos en todo esto, sino en el hecho de que, tras publicarse la película, salieron numerosas noticias aseverando que un amplio sector poblacional había experimentado una especie de síndrome depresivo a partir del visionado de la obra. Y esto no se quedó en 2009, sino que parece ser que, tras esta segunda entrega de 2023, ha vuelto a ocurrir lo mismo. Mucha gente comenta sentirse deprimida, apesadumbrada, con una enorme desazón. ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Es acaso cierto? ¿O exageran? Bueno, pues puede ser perfectamente cierto. ¿Por qué no? No vamos a ser nosotros los que invaliden el sufrimiento de otros. A fin de cuentas, el sufrimiento siempre depende de la historia de aprendizaje particular, de las vivencias de uno, de los retales que nos vamos guardando en los bolsillitos. Desde el prisma propio puede parecernos un sufrimiento exagerado, si lo comparamos con otras cosas que nosotros, por ejemplo, pues hayamos vivido. Pero esta comparación siempre es injusta. El sufrimiento siempre es subjetivo. Ahora bien, veamos con detenimiento qué es lo que verbalizan concretamente aquellas personas que dijeron que estaban deprimidas. Por lo que parece, la mayoría de personas que expusieron este sentimiento depresivo se sentían así por razones que básicamente hacían ver que Pandora era concebido como un mundo utópico mucho más atractivo que lo que tenemos en la Tierra. Un mundo inalcanzable, con maravillas de la naturaleza dispuestas por Eywa, con un clima entre seres, entre habitantes, mucho más afable que el que encontramos en nuestro planeta. Todo verde, todo lleno de colores abigarrados, montañas flotantes, fauna y flora estrambótica, todo repleto de vida y fantasía. ¿Cómo no preferir vivir en un mundo como Pandora? ¿Cómo no preferir vivir en un mundo que parece la Tierra si no hubiera sido víctima de la existencia del humano? De nuevo, no vamos a entrar en la invalidación del sufrimiento ajeno. Por supuesto, hay motivos perfectamente válidos para sentir ese vacío existencial, todo ese quebranto. Pero lo que sí que vamos a hacer es entrar a matizar un par de cuestiones. En primer lugar, la sobrepatologización de lo cotidiano. No es necesario entrar a poner etiquetas a comportamientos que son perfectamente explicables de por sí. Es decir, el uso de la etiqueta síndrome depresivo, depresión, no nos aporta mayor información. La mayoría de veces el uso de etiquetas diagnósticas y la lógica del modelo biomédico solo nos lleva a tautologías, a meras descripciones, a un poco un recoger de la realidad. Explicaciones circulares del tipo, tengo depresión porque me comporto así porque tengo depresión. Lo importante, lo verdaderamente importante a la hora de analizar los problemas psicológicos es, como siempre recalcamos, la función, los porqués de las conductas. Así, podremos indagar verdaderamente en las explicaciones que nos llevan a comportarnos de determinado modo y, si es necesario, ponerles solución. Esa tristeza, ese anhelo, esa zozobra que todas estas personas pudieron sentir tras ver Avatar es algo normal y perfectamente explicable mediante el cúmulo de aprendizajes que cada persona ha ido atravesando a lo largo de su vida. Además, tampoco debemos criminalizar estas emociones, estos estados un poco más desagradables, pues son necesarios, pues son coherentes, pues son indispensables para nuestra supervivencia. Aunque nos pueda fastidiar, necesitamos sentir tristeza, melancolía. Todas esas emociones están ahí para algo.
Otra cosa sería que se nos empiece a enquistar el problema, que rumiemos y rumiemos en bucle acerca del mundo de Pandora, que no nos lo saquemos de la cabeza y acabe por limitar nuestra cotidianidad. Ahí sí estaríamos atravesando eso que se ha convenido socioculturalmente como problema psicológico. Nos estaríamos enredando. Pero, que conste, no tenemos ninguna enfermedad. Y, siguiendo con esto, vayamos al segundo punto. Los problemas psicológicos vienen de fuera, no de dentro. Tendemos a concebir los problemas psicológicos como enfermedades, ya que lo asemejamos al modelo médico. De ese modo, se ha desperdigado popularmente la idea de que la depresión se debe a un problema con la neurotransmisión, de que el TDAH es porque ciertas áreas cerebrales funcionan distinto, etc. Y, aunque hemos de tener en cuenta las variables biológicas, pues influyen, lo principalmente relevante a la hora de hablar de problemas psicológicos reside en el contexto. El ejemplo del síndrome depresivo que sucedió con Avatar es una perfecta evidencia de todo esto. Y la causa está en el contexto. La causa está en la interacción del organismo con el medio. La causa está en la relación, no en una afección orgánica interna. La causa depende de los aprendizajes que la persona en particular ha ido teniendo, y cómo tales aprendizajes se han relacionado con el visionado de la película. Pero bueno, sea como sea, y para no extendernos mucho más, simplemente lanzar un mensaje de calma. Es normal que algunas personas nos metamos mucho en ciertas películas, sobre todo si se ven en contextos proclives para tal estado emocional, como por ejemplo suelen ser los cines. Es normal que salgamos afectados, que lloremos, que nos sintamos tristes, es normal. Nos están reflejando mundos en los que hay fuentes de reforzamiento mucho más valiosas e intensas para la mayoría de nosotros, mundos que nos encantaría visitar, mundos que querríamos que fuesen nuestro hogar. Sin embargo, no vivimos en esos mundos. Pero sí podemos percatarnos de qué son esas cosas que tanto nos atraen, que tienen esos otros mundos que nos presentan en la ficción y tratar de, dentro de lo posible, acercar nuestro contexto hacia esos mundos. Es decir, si conseguimos dilucidar cuáles son esas fuentes de potencial reforzamiento, cuáles son esas cosas que tanto nos llaman la atención, podemos intentar adecuar nuestro entorno para que se parezca. Y no me refiero a volvernos tarumba, a pintarnos de azul y empezar a convertir la Tierra en Pandora. No voy por ahí. Me refiero a que podemos, dentro de las posibilidades, hacer más parecido nuestro mundo al que anhelamos. Es importante conocerse a uno mismo, conocer los propios aprendizajes, las variables que controlan nuestro hacer diario y amoldar la propia vida a tales fuentes de reforzamiento. Ya que muchas veces no nos terminamos de conocer y nunca acabamos de disfrutar de la propia existencia, pues nos emperramos en adherirnos a una forma de vida que no va con lo que verdaderamente nos está generando disfrute. Es importante conocer los propios reforzadores, y no hablo de bolitas de pellet o comida, ya que el término reforzador no equivale a premio o a recompensa, es algo mucho más intrincado, pero para que nos entendamos. Es importante conocer qué es lo que mantiene nuestra conducta, qué es lo que la refuerza, qué es lo que nos genera disfrute y adherencia. Es importante que, dentro de, repito, las posibilidades que uno tiene, vivamos la vida que queremos vivir, y no una vida impostada ahita de necesidades ajenas. Y si no podemos tener la vida que queremos vivir, por lo menos intentemos que la vida que tenemos la queramos vivir y nos guste, porque la motivación, porque los gustos, porque todo este tipo de cosas se aprenden, se trabajan, se entrenan a lo largo de toda la vida y no vienen de serie, no vienen en un pack de forma innata. Por otro lado, no es extraño esto que ocurre en Avatar, pero es que podemos verlo en nosotros mismos cada día. Estamos expuestos a tal nivel de escenarios, de estímulos distintos, debido a las redes sociales, a la sobreconectividad, que de repente estamos en un vídeo de erizos muy monos en Instagram y queremos un erizo. Que de repente estamos viendo en YouTube un vídeo sobre pueblos abandonados de Suiza y queremos visitar la panadería del pueblo. Que de repente nos aparece un anuncio de comida tremendamente apetitosa. Y lo mismo acabamos de comer. Pero queremos tal comida aunque nunca nos lo hubiéramos planteado antes, pues ni siquiera sabíamos de esa comida antes. Que capaz nos sale una persona que hace arqueología y acto seguido nos estamos matriculando de la carrera. Vivimos demasiado expuestos a cosas y más cosas que constantemente propician, debido a la historia de cada uno, una serie de reacciones emocionales, una serie de necesidades, una serie de comportamientos. Y no pasa nada. Tendremos que paulatinamente aprender a vivir con toda esa saturación de información constante. Supongo que nos acabaremos habituando, pero si no fuera así, si este tipo de inputs que acarrean necesidades impostadas,
las cuales muchas veces no se pueden satisfacer y generan frustración, falta de plenitud, la sensación de que nunca es suficiente. Si este tipo de inputs nos empiezan a generar un fuerte malestar por una comparación constante con vidas ajenas o con escenarios hipotéticos que nunca llegaremos a alcanzar, ahí sí debemos ponerle solución y empezar a trabajarlo, por ejemplo, empezando por el propio control estimular. Y es que, como nos han dicho toda la vida, no hay más feliz que el ignorante, pues no sabe lo que ignora, no sabe lo que se pierde. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.